Proyecto educativo de la Unidad Nacional de Manuel Ávila Camacho. Periodo de 1940-1946. Licenciado Luis Sánchez Portón. Trató de continuar con el proyecto de la educación socialista, ante la inconformidad de algunos profesores y secretores conservadores que rechazaban el que el presidente hubiera nombrado entre sus colaboradores a defensores de la escuela socialista. El secretario de la Educación Pública, el licenciado Octavio Sánchez Portón, no pudo mantenerse en el cargo. La presión contra él se recrudeció, por lo que renunció, y su lugar fue ocupado por el licenciado Béjar Vázquez. Él defendió la escuela del amor, por lo que señaló que el amor eliminaría el conflicto de clases y triunfaría sobre todos los obstáculos. El secretario de Educación Pública, Torres Bodet, adoptó una política de moderación y reconstruyó la secretaría que el licenciado Béjar Vázquez prácticamente había destruido. Su tarea fue la de continuar con el proyecto de unidad nacional. El doctor Torres Bodet señaló que en la educación se encontraba la solución de los problemas nacionales, por lo que su meta fue hacer una educación, una doctrina para la paz. Promover la educación para la democracia. La educación será una preparación leal para la justicia. Durante la gestión del secretario de Educación Pública Torres Bodet, se reforman los planes de estudio bajo la guía de la escuela nueva o activa, a través del establecimiento de la Comisión Renovadora y Coordinadora de los Planes Educativos. El 21 de agosto de 1944 promulgó la ley contra el analfabetismo, para lo cual se elaboraron cartillas bilingües para los grupos indígenas, como los otomíes, tarascos y mayas. En 1948 se creó la Dirección General de Alfabetización. En 1942, la Ley Orgánica de Educación Pública modificó el Instituto de Mejoramiento de la Segunda Enseñanza en la Escuela Normal Superior para formar maestros en la enseñanza secundaria y normal. En 1941 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Educación. Mantuvo el carácter socialista de la educación, pero desaparecía la coeducación en los últimos años de la primaria y en la secundaria. A partir de esta ley, los planes y programas debían ser uniformes en todas las regiones del país. El campo como la ciudad se regían por los mismos planes. De esta manera, la educación rural quedó integrada a la ciudad, olvidándose los proyectos anteriores. Las misiones culturales volvieron a funcionar a principios de 1942. Sin embargo, se les quitó la tarea de capacitar a los maestros, limitándolas en sus tareas y separándolas de las escuelas rurales. Tiempo después, las misiones fueron anexadas a la Dirección General de Alfabetización y de Educación Extraescolar. En 1942 se creó el Departamento de Internados de Enseñanza Primaria, que coordinaba 18 internados repartidos en el país. El secretario orientó su trabajo para lograr la unidad nacional, buscando disminuir los conflictos en las clases sociales. Durante la gestión del licenciado Béjar Vázquez, se fundó el Seminario de la Cultura Mexicana, el Colegio Nacional. Además, se fundó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica del país. Se creó la Escuela Normal de Especialización, la Escuela Superior de Guerra y se creó el Premio Nacional de Literatura. El licenciado Béjar Vázquez propuso volver al proyecto de las escuelas de circuito de 1929. Paralelo autorizó a las comunidades rurales a establecer sus propias escuelas, a mantener sus propios maestros. La SEP ofreció colaborar con parte de los sueldos. Dr. Jaime Torres Bodet sustituyó al licenciado Béjar Vázquez. En febrero de 1944 se instaló la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y Textos Escolares. La reorganización curricular del sistema tuvo dos objetivos claves: homogeneizar la enseñanza urbana y rural, profesionalizar el magisterio. Las viejas casas del pueblo dejaron de ser centros comunitarios y se volvieron a construir escuelas de corte tradicional, separados los niños de las niñas. Ese mismo año aparece el nuevo programa con las asignaturas organizadas en dos grupos: materias instrumentales básicas, lenguajes, aritmética y geometría,
dibujo, trabajos manuales y complementarias, música y canto y educación física. Materias informativas, ciencias naturales y ciencias culturales o sociales, historia, civismo y geografía. Las niñas llevaban economía doméstica. Se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en diciembre de 1944 y el Comité Administrador del Programa Federal de la Construcción de Escuelas. El IFCM se encargaría de capacitar a los maestros que ejercerían sin ningún título profesional. El milagro mexicano. El milagro mexicano es la etapa que transcurrió en México aproximadamente entre 1940 y 1970 y que se caracterizó por un crecimiento económico veloz y llevó a convertirse en una nación industrializada y pujante. A este periodo también se le denomina como desarrollo estabilizador. Mientras el mundo apenas comenzaba a recuperarse de los estragos dejados por la Segunda Guerra Mundial, México resaltaba por su crecimiento exponencial que lo convirtió en el primer país industrializado de América Latina. El crecimiento económico de esa etapa alcanzó el 7%, una cifra muy alta si se considera, por ejemplo, el crecimiento de la década 2005-2015. En ese país fue tan solo el 2% promedio. 3 décadas incluidas en esta etapa de desarrollo estabilizador trajeron muchas consecuencias positivas, entre las que se pueden enumerar reducción de la pobreza, surgimiento de la clase media, estabilidad política, industria pujante, corporativismo, inversión en la educación y bienestar social. El fin del milagro mexicano fue debido a el aumento de una crisis que elevó el dólar y redujo la moneda. Crece el sistema educativo, pero sigue siendo insuficiente y solo se concentra en las ciudades. Se da la unificación de los planes de educación en primaria, sin diferenciar rural y urbana. Eliminación de la orientación socialista y la autonomía escolar. 3 años de escuela secundaria que se cursa después de 6 de primaria y 3 de formación profesional con materiales de conocimientos generales y pedagógicos para los maestros. Debían cumplir el nuevo plan de estudio y además realizar actividades agropecuarias, financiadas por maestros y estudiantes que no tenían un valor curricular. En 1946 se calcula que había 21.637 escuelas primarias que atendían al 44% de la población escolar entre los 6 y 14 años. La creación de las escuelas secundarias fue muy limitada. Se realizó con las capitales de los estados y algunas ciudades pequeñas. En 1950 había un total de 25.403 escuelas, de las cuales 23.818 eran primarias.